¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, programa Tertulianos en la Red que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Antes de nada, me van a permitir que les pida perdón de antemano porque ni mi voz es muy buena, ni la cara que tengo tampoco, nunca la tengo buena, pero hoy menos porque tengo un catarro como la copa de un pino. Pero bueno, intentaremos hacer esta tertulia que ya verán cómo es muy amena y sobre todo por los contertulios que nos honran, que ya vamos a presentar antes de hacer el preámbulo de lo que nos ocupa, que es reflexionar y analizar sobre pues esta promesa que ha hecho Pedro Sánchez como presidente del nuevo gobierno, de la nueva legislatura, que estará, ya veremos si por lo menos estos 4 años. Bueno, presentamos Juan Antonio Mata, ex sindicalista y ex funcionario de justicia. Juan Antonio, ¿ves cómo al final me acuerdo de ti? Y vuelves. Bueno, porque además tú has puesto en tus redes sociales que ya quieres volver otra vez. Sí. Eso he puesto, que lo he leído yo, ¿eh? Yo solico. ¿Lo he escrito yo? Exacto, pero yo lo he leído. Yo estaba, con toda la bronca catalana, estaba muy cabreado, pero cabreado por los que se metían con el que opinaba algo y enseguida salían la fiera. ¡Wow! Bueno, igual que ahora. Don Rafael López Cabezuelo, el sindicalista y el concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Albacete. Persona a la que quiero con locura, Rafa. Muchas gracias, Manuel. Paco Monteros, Paco Molinero Hoyos. Paco, ¿me permites, Paco? Sí, claro que no. Sí. Francisco Molinero Hoyos, diputado por Albacete en el Congreso durante las legislaturas 10ª, 11ª y 12ª. Correcto. Un profesional de la política de estos que se dejan notar en la vida y que te lo has tomado muy a pecho y que así te ha ido algunas veces, sí, Paco, en materia de salud. Gracias. Y Cristian Cuerda, que nos honra hoy con su presencia y que se inaugura dentro de este espacio televisivo. Cristian, muy jovencito él, alcalde de Robledo en representación del partido político Ciudadanos. Exacto. ¿Es así? Gracias por estar aquí. A vosotros. Bueno, pues le decíamos que Pedro Sánchez superó la investidura con 167 votos a favor frente a 165 en contra y 18 abstenciones. Esto fue el martes pasado, día 7 de enero, donde Pedro Sánchez fue investido presidente del gobierno. Les hago una pequeña reseña para que nuestros contertulios pues hablen, dialoguen y reflexionen al respecto de lo que estimen oportuno. Pedro Sánchez logró este martes, como digo, ser investido presidente del gobierno al superar la votación definitiva en el Pleno del Congreso por solo 2 votos de diferencia. Fueron 167 a favor frente a 165 en contra, y que ha sido el margen más estrecho de la España constitucional, desde que se aprobó la Constitución. En este caso, en la segunda ronda, no hubo ausencia ni sorpresas de última hora y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, como digo, recabó el apoyo de los 167 diputados que estaban previstos. Fueron 120 del PSOE, 35 de Unidas Podemos y sus confluencias, 6 del PNV, 3 más de Más País, ECU y Compromís, y los otros 3 que suman los representantes de Teruel Existe, Nueva Canaria y Bloque Nacionalista Gallego. Me van a permitir que ya les vayan pensando nuestros contertulios en lo que ha supuesto, por ejemplo, el voto a favor de Teruel Existe, que este hombre, imagino que no sé si sigue exiliado en Teruel o no, ya hablaremos, y la representante de uno de los bloques canarios, que también al final se negó dio el voto negativo a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Luego lo digo esto para que nuestros contertulios vayan pensando. Por contra, el bloque del no, como digo, se quedó en 165 escaños, los 88 del PP, los 52 de Vox, los 10 de Ciudadanos, los 8 de Junts per Catalunya, los 2 de la CUP, los otros 2 de Unión del Pueblo Navarro, de UPN, otro de Foro Asturias, otro del Partido Regionalista Cántabro, del PRC, el señor Revilla, Así no entendemos todos. el de Viva el Vino, Las anchoas. y las anchoas, Viva el Vino, las anchoas, y uno más de Coalición Canaria. Este es el que yo le digo que también al final estaba previsto en su tiempo que posiblemente fuera que sí, pero al final fue que no, y que fue de la diputada Ana Oramas, que se mantuvo en el rechazo pese a que su formación había acordado abstenerse. También se lió parda. También, si quieren los contertulios, pueden decir lo que quieran al respecto. Esta votación pública y por llamamiento, con los diputados puestos en pie para anunciar su voto de viva voz, también tuvo 18 abstenciones, los 13 diputados de Esquerra Republicana y los 5 de Bildu. Y como he dicho, se trata del margen más estrecho del sistema democrático surgido de la transición,
Y hasta ahora los resultados más ajustados los tuvieron, a modo de reseña histórica, se lo digo, los tuvieron los anteriores presidentes socialistas, que fueron José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 con 169 apoyos frente a 158 en contra, y Felipe González en el año 1989, que tuvo 167 votos frente a 155 en contra. Esto como algo histórico. La de este martes pasado fue, como digo, la segunda votación de este pleno de investidura, pues el domingo, esta víspera de Reyes, se celebró la primera, en la que el candidato socialista necesitaba mayoría absoluta, que como saben son 350 diputados, la mayoría absoluta son 176. Sánchez obtuvo en la primera votación 166 porque faltó una de las diputadas, la de En Común, por una enfermedad que tiene esta chica, frente a los 165 en contra. En la segunda vuelta, tal y como prevé la Constitución, que debe de tener lugar 48 horas después, fue cuando ya tuvo lugar por mayoría, en este caso simple, los 167 votos a favor, por los 165 en contra y 18 abstenciones. Y hace unos días, pues como saben, Pedro Sánchez prometió ya su cargo definitivo ante el rey sobre la Constitución sin crucifijo y sin Biblia. Bueno, como ya hizo anteriormente. Como ya hizo anteriormente. O sea, en la segunda vez que lo hace, sí. Tienen ustedes la palabra, señores, para decir lo que quieran en un preámbulo inicial para luego entrar en una tertulia. Así que un par de minutillos y damos pie a la tertulia. Juan Antonio. Bueno, dos cosas. Uno, no sé si se me va a notar en la cara o no, pero estoy muy contento. Digo, por trasladarlo así a los... Hombre, nos faltan luces de esas, pues se han fundido. No tenemos perras para comprar otro foco, pero sí, se te ve bien. Estoy contento por varias razones. La primera de ellas es porque al final, después de un proceso, yo creo que de varios años, de una situación de incertidumbre, de una situación de demasiadas votaciones, no solo este año, sino el proceso anteriores, es decir, creo que va a haber un gobierno, luego incluso haré alguna reflexión de una cierta estabilidad, es decir, que hay gobierno y creo que va a ser con una cierta estabilidad, aunque no lo van a poner fácil y luego hablaremos de ello. Y el segundo motivo, vamos a hacer una introducción y luego... Y el segundo motivo de la alegría es porque ese gobierno va a ser un gobierno progresista, va a ser un gobierno de izquierdas y va a ser un gobierno con un programa en el que, bueno, pues yo me apunto a intentar defenderlo a capa y espada por todos los sitios. Es el primer gobierno de coalición de izquierdas que hay después desde que se instauró la democracia en España y bueno, esperemos que salga bien y que ninguno de esos augurios de que España se rompe o de que España va a ir a manos de no sé cuánto, o de que los terroristas son los que van a gobernar, pues todos esos augurios bueno, queden como van a quedar en agua de borrajas si nos pongamos a construir país, y a construir derechos y a construir bienestar. Don Rafael, pues... Bueno, la primera constatación es la que te apuntaba, y es que hay un Parlamento muy dispar, con muchísimas sensibilidades dentro, pero esto es la consecuencia de lo que se ha venido predicando últimamente desde todos los ángulos y todos los medios de comunicación. Yo diría que parte de casi todo el mundo, menos de los partidos más importantes del país, de la derecha y de la izquierda, pero aquí ha habido un debate amplio, largo y a veces muy tenso sobre el bipartidismo, las maldades del bipartidismo y la bondad del multipartidismo. Pues tenemos estas bondades. Los que ahora se rascan las vestiduras porque la dificultad, ¿ve usted? Lo que hemos estado pidiendo, mucha dificultad, ¿no?, para la composición del gobierno, y ahora tenemos un parlamento muy fraccionado, con muchas sensibilidades, como digo, todas se corresponden con lo que han votado los ciudadanos, por lo tanto, amén. Es decir, aquí lo que vale es lo que votan los ciudadanos, no lo que cada uno piensa, ¿no? Y el resultado es un parlamento votado por los ciudadanos con la composición que tiene. La elección de Pedro Sánchez, pues por fin, a mí me hubiera gustado que hubiera sido antes, y como dice Juan Antonio, pues me alegro mucho, entre otras cosas, porque es de mi partido, porque además, como he escrito hace poco, creo que puede hacer una gran tarea si le dejan. Y es un motivo de alegría para los socialistas, pero también para, yo creo que muchos ciudadanos que están ya muy preocupados por la situación que se había creado en España en función y de
multipartidismo y ese de gobierno que se está produciendo, ¿no? Hace falta un gobierno, porque sin gobierno no hay progreso y no hay actividad económica y no hay actividad política y no hay nada, ¿no? Por tanto, hacía falta un gobierno urgente. Y eso que más lo necesitan son los que más necesitan del gobierno, que son los que tienen que depender de la acción gubernamental, ¿no? A los que no dependen de la acción gubernamental les da igual que haya gobierno, ¿no? Ellos tienen su propia vida, ¿no? Pero a los que sí que necesitamos el apoyo la dirección o el liderazgo de la política, pues estábamos ya muy cansados de esta incertidumbre permanente. Por tanto, esos datos, uno no sé si tan positivo, para unos sí, para mí no tanto, que es el que haya tal fragmentación, pero el resultado que haya un gobierno progresista, por supuesto, es una buena noticia para los trabajadores. Muy bien, Rafael. Pues don Francisco Molinero, en los mismos términos, ¿está usted en su casa? Sí. Bueno, vamos a ver. La verdad es que es difícil comenzar a analizar la actuación de un gobierno cuando ni siquiera se ha formado completamente. Entonces, yo diría que lo importante no es cómo va a comenzar este gobierno, que deseo que lo haga de la mejor manera posible por los intereses de todos. Lo importante no es eso, lo importante es cómo va a terminar. Nos han llamado muchas veces, bueno, sobre todo al Partido Popular, yo ya no tengo cargo público, por lo tanto hablo por mí personalmente. Me consta. Le han llamado de agodero, que en fin, que siempre busca la noticia negativa y tal. Pero es que hay que tener en cuenta una cosa, es que lo que sí que es cierto es que este gobierno está creando cierto recelo y cierta preocupación. ¿Por qué? Porque si te vas a las hemerotecas y empiezas a leer las declaraciones que han hecho los que son miembros del gobierno, los que van a ser miembros del gobierno y todos aquellos que de alguna manera han apoyado al gobierno, al señor Pedro Sánchez para que salga investido, la verdad es que te crea intranquilidad. Mucha intranquilidad porque ha habido declaraciones de como que la unidad de España no les interesa, como que ellos van a sacar lo que puedan y se ha terminado. En fin, ha habido declaraciones que de alguna manera le han levantado las orejas a todos los ciudadanos. Esperemos y deseo, como tú dices, que sea todo, bueno, una ilusión, que todo sea pasajero y que el Partido Socialista vuelva al sendero de tener interés por los problemas de los españoles, pero desde que tenga el sentido de Estado que siempre ha tenido. Que no salga de ese camino, porque si no nos vamos a encontrar con un auténtico abismo, que es lo que de alguna manera no queremos ninguno. Eso es la introducción que puedo hacer, porque en realidad no hay gestión de gobierno aún para analizar. Entonces, claro. Pues nada, Paco, gracias. Cristian, tienes la palabra en los mismos términos y luego entramos en una tertulia si queréis y vamos comentando algunas cositas de lo que ha dicho uno, lo que ha dicho el otro. Ahora, cuando tú hables, Cristian, comentaré y leeré no sé si lo sabéis, de una entrevista que en la SER le han hecho esta mañana al presidente de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y que pues ha levantado polémicas y al respecto de lo que ha dicho, aunque evidentemente ya lo dijo siempre, hay que decirlo, en aras de romper una lanza, por supuesto, en este caso sí en su favor, porque sí lo repitió anteriormente. Ahora lo comentaré lo que ha dicho, porque es una entrevista que además no tiene desperdicio y que ha prácticamente abierto todos los telediarios. Pero tiene la palabra, Cristian. Sí, yo en mi caso no estoy tan contento con el gobierno, no solo no estoy contento, sino que me preocupa bastante. Me preocupa no porque gobierne el Partido Socialista. El Partido Socialista ha gobernado muchos años en España, con sus más y sus menos, ha hecho cosas buenas, cosas malas, pero es un partido que ha estado siempre dentro de la Constitución. El problema es los compañeros que tiene. Volver a tener dentro del gobierno a ministros abiertamente declarados comunistas, pues... Digo porque no, soy comunista. Pero vamos a dejar que acabe. Si lo lanzas como insulto...
no me insulta. No como insulto, como Yo lo algo llevo a que, mucha honra. que no me gusta. Aunque No, sea no. activista hoy. Vamos a dejar Como- que acabe, que digo, si no... cuidado con ese. vamos Como a dejar que insulto no, acabe. Venga. como algo que creo que no es bueno y que no es positivo para España. Pues, Entonces, que yo estoy en contra totalmente. Bueno, ahora acaba Cristian. de acuerdo. Yo creo que vuelvan a entrar los comunistas al gobierno desde el año 1936, que no se producía en España, creo que es algo que no va a ser positivo para España. Y si además a este gobierno de coalición le añadimos los socios que ha tenido por omisión, como son Bildu, que es un partido que viene de donde viene, de ETA, y Esquerra Republicana, que en plena sesión de investidura sale al estrado y lo que dice es que le importa un comino la gobernabilidad de España, pues cuanto menos a los que nos consideramos constitucionalistas y moderados, este gobierno nos preocupa. Veremos cuándo echa a andar, pero de momento mucha ilusión no nos hace. Bueno, comentaba y meto esta variable y ahora si queréis pues hablamos de otra cosa porque quiero pues los que no lo sabéis posiblemente esta noche lo veáis en los telediarios y si no mañana en los periódicos. Esta mañana Emiliano García Paja en una entrevista en la SER ha manifestado lo siguiente. Entrevista que hemos recogido algunos medios de comunicación. El secretario general del PSOE en la comunidad autónoma ha reafirmado su postura crítica respecto a pactar con formaciones independentistas. Mi opinión, leo textualmente, mi opinión sobre el no depender de independentistas es evidente. Para serle sincero, le ha transmitido a la entrevistadora, creo que esto lo pensamos todos, incluso los que han pactado con ERC, los que han pactado con, se refiere a los socialistas que estaban en el Congreso y que dijeron que sí. En este sentido, García Paje ha defendido que el PSOE no está en este escenario porque haya querido, sino porque había que desbloquear la situación del país. Y ha insistido en que buscábamos otra solvencia, incluso el no tener socios. Creo que en el momento actual la oposición tiene que ser la de cualquier español de bien, ha dicho el presidente, aportar soluciones constructivas. Eso sí, para el presidente de Castilla-La Mancha, los límites en que los socialistas se mueven son muy deslizantes. Todos sabemos, ha matizado, que en cualquier momento se puede romper la situación. Todo esto ha seguido manifestando el presidente de la Junta. Todo esto, según ha apuntado Paje, si el Partido Popular no se hubiese equivocado. A su juicio, ha matizado también que la formación de Pablo Casado ha perdido una ocasión extraordinaria para estar a la altura de la exigencia del país apoyando la investidura del socialista de Pedro Sánchez. En la misma medida, ya prácticamente para finalizar, que tienen intranquilidad, ha manifestado, de conciencia por no haber apoyado el desbloqueo en la única persona que era Pedro Sánchez. Es que estoy leyendo así un poquito sobre lo que yo también he leído en la entrevista en la cadena SER. Creo con todo, ha manifestado Emiliano García Paje, que se ha mostrado preocupado, digo el presidente, por la ruptura de todos los puentes entre el PSOE y el Partido Popular, y ya para concluir ha dicho que es lo que más me duele. Voy a trabajar por reconstruir algún puente entre partidos constitucionalistas porque puede suponer un plan B ante el exceso de exigencias por parte del independentismo, ha remachado. ¿Cómo veis estas declaraciones de Emiliano que, como digo, pues van a tener su trasfondo? Ya lo están teniendo en tertulias, incluso cuando venía para acá, se está hablando de esto en la SER, en la COPE, en el Onda Cero, es decir, bueno, no sé. En los agitadores se ha estado hablando. No, yo creo que está en su derecho. No, hombre, por supuesto que no acabe, me faltaría más. De manifestar. Yo simplemente digo lo que ha dicho. Ya. Yo creo... Perdona. No, que digo que el que sea el momento oportuno, ¿no? Pues el tiempo lo dirá, ¿no? Porque a veces uno es, como decían, ¿no?, preso de sus palabras, ¿no?, y libre de lo que calla. Y el tiempo, pues, va dando y quitando razones. Pero bueno, Emiliano tiene experiencia suficiente para saber lo que tiene que decir y cuándo lo tiene que decir. Pero yo me quería referir a lo que antes comentaba Cristian, Sí. porque para mí últimamente han tomado mucho valor las palabras. No damos importancia a lo que decimos, pero claro, en este mundo nos distinguimos precisamente por nuestra capacidad de hablar, ¿no?, del resto de los seres vivos. Y entonces el lenguaje es muy importante, sobre todo en los políticos.
Y claro, yo es que a base de repetir de los socios, ¿socios de qué y en qué son socios? Si, socios es Podemos. Por omisión, he dicho socio por omisión. En el momento en que se abstienen y garantizan la investidura, No, es que no hay algo hay ni a cambio. comisión ni por acción. Si un socio es alguien que está pues colaborando en un gobierno y actuando en un gobierno. Alguien que te apoya, como tú dices, o no te apoya. Con ellos tendrán que aprobar presupuestos, leyes Digo, es que orgánicas esa misma, con esos partidos, por lo fíjate cual... las palabras, el valor que tienen. Eso mismo lo podría decir yo en relación con el PP y con Vox y con Ciudadanos, socios de Vox, Ciudadanos, y a ti no te gustaría que lo dijera, pues seguro. Se ha dicho ya por Que activa Vox y por pasiva no te gusta. y se repite. No, No te gusta. No. Que a ti te asocien con Vox, seguro que no te gusta nada. A mí tampoco, porque no creo que Ciudadanos sea Vox. Exacto, Ni el PP sea Vox. Yo ya he dicho que Por tanto, el que los asocien está haciendo un flaco por la democracia y sobre todo el lenguaje, que es lo que decía. Y los comunistas, mira, yo a este comunista lo conozco 40 y tantos, 50 años, ya no sé cuánto. Me he peleado más con él que con ningún otro. Es decir, desde que nos peleamos. Y seguimos siendo más amigos que nunca. Y he conocido otro comunista del que yo me gustaría parecerme un poquito, que es Soletura. Que en un momento determinado, cuando se hizo la Constitución, ahora los que dicen de la Constitución y cuestionan, pues fue una pieza clave para que en este país, en el 76, 77, 78, Esta Constitución que tanto se defiende claro, es uno de los grandes padres, no de los padres, sino de por los tanto, grandes padres. cuidado un con las palabras cuando se lanzan como bueno, una pedrada, ¿no? Es solamente lo que te quería decir, no para corregirte, sino porque seamos cuidadosos con lo que decimos. No, yo en relación a lo de antes, lo de comunista, yo creo que hoy el Partido Comunista eso está diluido. Yo no soy miembro del Partido Comunista. Fui en sus tiempos y no milito en ningún partido. Tengo idea. Pero presentar como se presentaba en el año 50, 60, 70 y 80 los comunistas como los con cuerno y rabo, como los destructores del país, los comelobos, comunismo y miseria, comunismo y hambre, comunismo y piojos. Es decir, dejar ya ese... Y parece mentira que tú vuelvas a coger, es decir, sembrar un gobierno con los comunistas. ¿Qué? Es decir, si alguien en este país ha dado la cara porque hubiera libertad, ha dado la cara, ha dado el trabajo, ha dado con sus huesos en la cárcel y han dado con sus huesos en el cementerio para que hubiera libertad. Digo, entonces, utilizar eso con esa alegría, yo fui de los que defendí en mi tiempo que la mejor contribución que se podía hacer al PC era enterrarlo con honores, con honores, de verdad, pero bueno, al margen de eso. Entonces, no empleemos esos términos. Y no soy ni de Pablo Iglesias, porque cuando él me dice a mí que lo de la casta del 77, del 78, pues me insulta. Yo soy de la casta del 78, me insulta. Entonces, no entremos en eso. Hay un gobierno de un partido político constitucional y legal, de una serie de partidos políticos constitucionales y legales, que han recibido el apoyo de un grupo importante de ciudadanos, que todos juntos tienen la mayoría de los ciudadanos. Es decir, si vas y miras el número de votos de personas, es muy mayoritario, mucho más que el porcentaje que hay, y que tienen derecho a gobernar. Y hay detrás un programa que yo aplaudo, lo he visto, lo he analizado, tiene un conjunto de temas sociales que ojalá se puedan llevar a cabo, y que creo que si alguien se pone a mirarlo, nadie puede estar en contra, si se lo mira con seriedad. Y a partir de eso, bien. Con lo de Emiliano, es hora de echar el hombro, de arrimar, de empujar, de ayudar. Me parece muy bien que opine, y tiene todo su derecho. Pero es que cada vez que opina luego, pues hay que decir... Esto tiene la derecha para... Claro, ¿cómo se coge ahí? Y yo creo que aquí, entre unos que hablan y otros que están callados, y no me quejo de que estén callados, cuando debían de estar apoyando,
Pero bueno. Pero cuando él dice que incluso los socialistas que han pactado con ERC preferían no depender de su apoyo, Pues bueno, ¿vosotros sois conscientes que él Pero dice tú crees, Manuel, tú Bueno, crees... no, sí, yo estoy leyendo lo que ha dicho. Me parece perdonar que intervenga sí, yo sí, por también. favor, Claro, claro. Venga, Perdona, por favor, don Francisco. Porque está si usted- no, está usted- bueno, mira, vamos a ver. Yo no quería entrar en el tema de comunistas o no comunista. Ha sido comunista y punto. ¿Me entiendes? Ha sido comunista, igual que Alberto Garzón se ha declarado comunista, igual que Pablo Iglesias se ha declarado comunista. No sé por qué le habéis llamado la atención, porque ha dicho lo que sois, No, pero- comunistas. No, pero es que en la forma No, de decirlo. no, sí. no empecemos. ¿Qué es el nombre? Estamos Comunista. hablando, Puedo estar de acuerdo no que estamos partido hablando pero ya- personalmente. Personalmente que ya podemos no, tener y comunista. toda la simpatía hacia ti, hacia todos y tal. Y tú me conoces, y además me Mejor conoces no. mi familia, ¿me entiendes? Y tal. Entonces, por lo tanto, no entremos en ese tema. No es personal, es un tema de una ideología. Yo creo que te estaba refiriendo a una Exacto. ideología. Sí, sí. Y tú eres comunista, como yo soy conservador liberal, ni más ni menos. Y él es socialista. No vamos a llamarnos aquí la atención unos a otros. Tú, mira, es que no quería de ninguna manera entrar en ese debate porque no. Mira, el comunismo, se le debe tanto a España y tal. El comunismo, pues mira, yo no sé si se le deberá mucho o no se le deberá mucho. Yo sé, claro, por historia y porque he vivido y llevo muchos años. Pero, mira, te voy a citar una cosa que es la resolución de 19 de septiembre de 1919 del Consejo de Estado de la Unión Europea. Una resolución que viene a equiparar el nazismo con el comunismo. Y dice que son los dos sistemas más genocidas que han existido en la historia del mundo. Habla de sistemas, no habla de personas. Claro que en el comunismo, que en los comunistas ha habido gente maravillosa, pues claro que sí. No, eso es indudable, pero como ideología, como sistema es, junto con el nazismo, los dos únicos sistemas que han sido condenados por la Unión. Y se llama la Resolución sobre la Memoria Histórica Europea. Pero eso que tiene que ver, es el No, sistema que tiene que ver con el Pedro Sánchez, ahora digo yo. No, pero es que lo habéis sacado vosotros, yo no, sí, no, perdona. Si lo digo, Por porque eso digo como que se no está quería diciendo entrar, como insulto. no quería insulto no. Es decir, como que la alianza con. Bueno, pero Entonces, ahora dejemos pasemos. ese tema. Vamos a Miremos pasar, al programa, efectivamente, ya está. efectivamente, pero que no se considere como un insulto decir comunista, como No, a mí que se me no, dice, bueno, oye, te digo, ellos tú mismos eres se han llamado comunistas. Tú eres Eso, conservador, no. claro, pues yo soy conservador, claro, por eso, conservador. pues eso es lo que decimos. Que tenemos cierta similitud y ciertos acuerdos con Ciudadanos, pues claro que sí. Que vos tienes algunas cosas, acuerdos con nosotros, pues claro, pues igual que eso. No pasa. Una cosa es que digan que eres conservador, otra cosa que eres fascista, que eso... Mira, claro. a mí ya los insultos paso, Sí, porque no, como no, me han pero- insultado tanto en las comisiones, yo ya estoy vacunado. Sí, pero a mí ya me da lo mismo. a mí no me importa, han dicho a mí- de todo, ¿sabes? Me han dicho de A todo. mí no me importa, porque además creo que no lo es. Bueno, No se puede, pero ya lo usar sé. el mismo rasero para uno y otro. Pero bueno, yo ya estoy vacunado contra los insultos. Vamos a ver. Y en segundo lugar, el tema de García Paje. Vamos a ver. Mira, esas declaraciones que ha hecho son extemporáneas. Porque ahora, a clavo pasado, que vaya a decir lo que acaba de decir y que aún encima utilice la teoría del victimismo, es decir, la culpa la ha tenido el Partido Popular por no abstenerse. Venga, mire, eso es una mentira más gorda que nada. Pedro Pero eso lo Sánchez hizo el tendrá PSOE, muchas cosas. Lo que defendió él, ¿eh? Tendrá muchas cosas, pero Pedro Sánchez sabe muy bien lo que ha querido. Desde el primer momento. En primer lugar, quería ser presidente de España y lo va a ser, bueno, ya lo es. Y en segundo lugar, quería tener una coalición de izquierdas tan potente que excluyera a las derechas no de esta legislatura, sino incluso de futuras legislaturas. Por lo tanto, sus únicos socios y a los únicos que quería era a Podemos, a los nacionalistas, independentistas y a toda esa caterva. Esos son los únicos que querían, porque quiere hacer un frente a las derechas. Y eso está más claro que el agua. Entonces, de hecho, cuando llamó en repetidas ocasiones Pablo Casado a Pedro Sánchez para decirle, oye, si necesitas el apoyo del Partido Popular, aquí lo tienes.
Pero aquí, claro, lógicamente, no me pides el apoyo diciendo, vosotros absteneros, dejarme que yo sea presidente y punto. Hombre, es que me parece que eso no es hacer política. Si antes hemos sido rigurosos con las palabras, ahora vamos también con la historia. La historia, Claro, porque es que ya empezábamos mal también. Pedro Sánchez lo primero que intentó fue un pacto con Ciudadanos. Eso no es cierto. ¿Cuándo? Eso no es cierto. Pues lo Es que- firmaron. pero que no es cierto. En 2015. Pero eso fue en Ya. la anterior legislatura. ¿No? Hace 3 años. 3 años. En la anterior legislatura. Claro, pero pues, digo, si hablamos de historia, pues. No, esa pero es la estamos primera. hablando de este gobierno. De este gobierno. Estamos analizando este gobierno. Claro, yo no me remonto a Sí, pero- Bueno, pero eso es lo primero que Yo lo intentó único, Pedro Sánchez. pero perdonad un momento que siga. Lo que no se puede hacer es siempre coger la excusa del victimismo. Porque es que es la que va a venir utilizando. Cada vez que no le salga bien una cosa, los culpables vamos a ser los demás. En el momento en que le fracase cualquier negociación, oye, que con Podemos ahora mismo ya empieza a tener los primeros roces y no se ha constituido el gobierno. y lo tendrá. Y no se ha constituido el gobierno. Va a ser Lo difícil. tendrá. Ya verás. Por eso digo, he empezado en la introducción diciendo, yo no sé cómo, a mí no me preocupa cómo vaya a empezar este gobierno. Hombre, me preocupa, claro que sí, porque como muy bien él dice, y aunque tú no digas, por los socios y por los acompañantes que lleva. Pero, bueno, a mí lo que me preocupa es cómo va a terminar este gobierno. Y creo que no va a ir bien, porque es que es una mezcolanza. Y además, si Pedro Sánchez quiere convencer a los nacionalistas independentistas de qué es lo que pretende su famoso federalismo asimétrico, me parece que está confundido. Esa gente no la vas a convencer nunca. Vamos a ver, Cristian, sí. y vamos a, dentro Sí. de lo que estamos hablando, pero vamos a otro tema. Yo en ningún momento he utilizado el término comunista como un insulto. Simplemente he descrito lo que hay en el gobierno, ministros que se autonombran comunistas. ¿Por qué yo digo que me preocupa el comunismo? Porque no conozco ningún país en el que haya prosperado el comunismo. No conozco ningún país donde gobernando comunistas hayan avanzado, hayan progresado Y aquí y haya tampoco terminado, va a gobernar. ni haya terminado bien. Tiene una vicepresidencia y varios ministerios. Ministros que se han declarado abiertamente comunistas. Eso es lo que a mí me preocupa, no que tengan rabo, que tengan cola, ni los muertos, ni el cementerio. Yo a eso no me he ido. Si nos vamos a eso, en los cementerios hay muchos comunistas, pero también muchos comunistas han llevado a gente al cementerio gobernando. Pero Entonces, no vayamos, yo no me voy, yo no me quiero ir a si eso. sacamos cosas de contexto, Exacto. no habla, es que si no... Exacto. A mí eso no es lo que me preocupa de los comunistas. Yo sé que no van a matar a nadie, que no tienen rabo y que no tienen cola. No, a mí me preocupa su ideología económica, sus postulados. Me preocupa mucho que nacionalicen bancos, que nacionalicen empresas, que expropien... ¿Has visto tú en el programa ese que se ha firmado de coalición alguna vez? Yo sé que lo si que- has visto alguna medida de esas. Yo sé lo que han dicho No, yo Pablo te pregunto Iglesias, Alberto No, Garzón, no, lo que y- defienden, cuáles son sus pero yo te postulados digo, y su mochila. Aquí se va a depender de 51 folios en el que hay del orden de 70 medidas muy concretas. Esperemos. Están ahí. Una a una. Y esas son las que hay que ver. Y son las que se van a poner en práctica. Entonces a mí, tú me dices, en todo esto, ¿qué es lo que me preocupa? ¿Y qué es lo que yo quiero? Yo lo que quiero es que el próximo Consejo de Ministros del viernes que viene apruebe el incremento del salario mínimo a un salario, es decir, le dé otro empujón más. ¿Era bueno? Sí, el año pasado todos los males. ¿Es bueno todo eso? 50.000 parados se han generado este año Este año que... en base a la subida Oye, del pues salario mínimo. yo tengo un estudio de la propia patronal de la COE donde dice que el salario mínimo no ha afectado en absoluto a la pérdida de empleo. 50.000 empleos. No, es lo que digo de la COE, para que no haya Pero a ningún... mí me parece muy bien que defendáis. No, vamos. No, y yo te digo que las pensiones, pero me parece lógico. se vuelva a recuperar el pacto de Toledo La diferencia es y esa. que en lugar de subir el 0,25 que se había acordado, y lo sabes que se había acordado, eso se vuelva al pacto de Toledo, se garanticen las pensiones de acuerdo con el incremento del IPC y se busquen los sistemas de financiación y el sistema se haga viable. Y eso quiero. De acuerdo. Que la reforma laboral, que cuando un convenio decae el 31 de diciembre no se vaya al salario mínimo, sino que el convenio se llega hasta tanto se renegocie. Y entonces, esa cláusula, que cuando yo estoy de baja por enfermedad, porque tengo un cáncer, fíjate tú, y en el plazo de 2 meses he tenido más de
me mandan la carta de despido y pierdo el empleo como consecuencia de que tengo una enfermedad certificada. Y eso desde el año 2012. Y se está abusando así. Que se derogue ese temas de esos. Esos son temas muy importantes, que se hagan unos presupuestos. Después de 3 años, este país ya se merece unos presupuestos. Pero vamos a ver. Y digo que la ley de dependencia son ese conjunto de medidas que son las que hay que poner en marcha. Y que entonces lo que tenemos que buscar es mecanismos para que eso salga. ¿Qué os parece la situación real que ahora mismo tiene el gobierno de coalición, entre sobre todo PSOE y Podemos, con ERC, que son 13 votos lo que tiene, y que Rufián el otro día dijo claramente, muy ambiguamente además, creo que todos lo vimos, muy ambiguamente. El que dijo claramente fue la otra. Ahora vamos con la otra, ahora vamos con la otra. Es que no me... Que la legislatura dependía de lo que ellos consideraban que se había hablado. Digo yo, porque es que bien es cierto que Pedro Sánchez, yo creo que lo ha dicho claramente, es decir, la Constitución no se toca. Yo creo que eso lo he oído decir a Pedro Sánchez por lo menos, las cosas como sean. Veces. Al pan y al vino vino. Y estos 2 días lo ha repetido hasta la sociedad. La Constitución no se va a tocar. Y además, no lo digo porque empezó su discurso diciendo no se va a romper la Constitución, no se va a romper España, y este gobierno es un gobierno progresista. Fue lo primero que dijo. No sé por qué lo diría nada más salía al estrado, pero fue lo que dijo. Bueno, pero yo que esto también sabes que me cabrea mucho el tema catalán, porque es que lo que tenemos que pensar es por qué desde el 2010, en el que Carmen Chacón sacó más de 1.700.000 votos, Sí. y el independentismo estaba en un 14, un 15%, hemos pasado a que ahora haya casi más independentistas, Bueno, los mismos 48%, independentistas que no te cae poco. que no independentistas, y bueno, y la situación del PSOE ahora empieza a recuperarse. Esto es lo que haría que el PSOE, que es el que ahí vertebraba Cataluña, o en el País Vasco, habría que analizar el por qué ha ocurrido eso y qué parte y cuota de responsabilidad tenemos cada uno de los actores en esto. Bueno, Y eso no lo hemos hecho aún. yo la respuesta la tengo clarísima. 30 años de educación catalana a toda la gente joven. Eso sí, Y esa generación hasta el son los que 2010. están ahora aquí arriba. Pero Y esa hasta- generación son los que están imponiendo esas ideas Pero que Papa, hasta desde el 2010 o del 2010 para acá. Digo, No, porque- si esto viene de lejos, esto no pero viene de yo ahora. te digo, 2010, Pero 1.700.000 y pico mil votos Vamos en la a ver, Carmen Chacón. tú piensas, o sea, tú quieres dirigir el tema, decir, no, bueno, es que claro, es que como Rajoy aplicó el 155 y tal y que igual, pero No, de verdad. Eso es de antes de ayer. Eso es de antes. Yo digo, 2100 aquí, ¿qué ha ocurrido en Pues, Cataluña? pero, ¿Y por qué? porque no es del 2010 a esta parte, es que son de 30 años atrás, donde se les ha permitido, por todos los partidos, se les ha permitido tener competencias que no deberían haberlas tenido, como es la educación. Y eso es lo que nos ha fomentado, lo que ha traído lo que ha traído ahora mismo. Ahora mismo, esa generación educada en que son una nación, en que ellos tienen que ser independientes, Pero, Paco, pues son los que se están tirando a la calle ahora. Todo, para no perdernos. En el 2010, la situación es la que te describo. El PSOE gana allí, desde el 79 al 2010, todos los años, todas las elecciones. Gana por 1.700.000 y pico mil votos, y a partir de ahí desaparece el PSOE prácticamente, después se ha recuperado, y aumenta el independentismo. Digo, ¿quién ha provocado o por qué ha ocurrido eso? Porque están llegando esesas generaciones educadas de esa manera. Adoctrinadas, Claro. educadas, no adoctrinadas. Pues algo habría que hacerlo para desadoctrinarnos, ¿no? Y en todo caso, porque no deja de ser un problema, pero la realidad es que el problema es el que es. Ese es el problema que es. Sí, pero si no estamos el origen de los problemas es muy difícil. Ya, pero dado que el origen sea el que sea el origen, que yo creo que lleváis todos razón, ahora mismo la realidad es que el gobierno, tal y conforme nos lo están vendiendo todos, está en manos particularmente de ERC. No, claro, Esa es la realidad. Vamos, Sí. sobre todo porque la amenaza de Rufián es o hay mesa de diálogo en cuestión de Si 15 la días derecha no desde permite antes hacer de ayer. presupuestos, la CDS y el PP fundamentalmente, porque yo no cuento con vos,
no permite hacer presupuestos, por supuesto, claro. Pero vamos a ver, si la mayoría la tienen ya con la izquierda. Pues entonces... La tiene, claro. pero yo, mira, has dicho una cosa que ha repetido muchas veces Pedro Sánchez, que él no va a permitir que se rompa lo que Lo ha dicho, lo ha dicho, está grabado. Yo lo he leído, yo lo he leído. Y ojalá sea así. Ahora, yo lo que digo es, vamos a ver, él dice eso, que nunca va a permitir que se rompa la unidad de España, por un lado. Pero por otro lado, se va a sentar en la mesa con unas personas que llegan y dicen, o me dan la autodeterminación, o aquí no hay acuerdo y aquí no hay apoyo. ¿Cómo va a conjugar eso? Es lo que ha hecho Felipe González, lo que ha hecho Suárez y lo que Pero ha hecho tú te todo el crees, mundo. pero crees que Sentarse en la mesa a hablar con estos, vale, todos. pero sí, yo lo veo muy buena voluntad. Además, eso le puedo aplaudir. Decir, bueno, te vas a sentar en la mesa a escuchar. Vale, de acuerdo. Pacto del Y Mayet, cuando te por ejemplo, lleguen y te digan, oye, dame la autodeterminación y si no, olvídate de mí. Bueno, Entonces, ¿qué va a pasar? Como lo dijeron Suárez y... Es que eso es lo que le ha pedido. Ya le ha dicho que en la mesa tiene que negociar. Claro. Aznar. Si es que- Tienen que poner la autodeterminación y si no, no hay negocio. No hay- Entonces, Dejadme un momento. Yo no quiero centrar el tema en el tema catalán. En fin, creo que No, pero nuestro está país tiene... preguntado. Si yo el tema catalán lo centro, digo yo. pero no porque No, yo no, lo no lo centre. quiero. Vamos a ver. No, pero es que la realidad, Juan Rafa- Antonio, la realidad es que hay una, Rafa ha planteado hay una un dependencia, tema. Rafa, del independentismo. O sea, a la Pampaña vino. Claro. Vamos a ver. Eso es obvio. Si la derecha no apoya... Eso No, es... ya sin duda. Eso es lo que ha salido de la selección. Es el fruto de ese parlamento disperso y es el fruto. Y a ver cómo encaja. No, pero yo no estoy diciendo que no sea si fruto yo, de lo que ha yo salido, salgo, pero si yo que- salgo, que dicho lo el cual, yo hay una salgo dependencia. El día de las elecciones, la noche del día 9 de noviembre, y digo, Pedro Sánchez tiene que dimitir, Para estar y... en la misma noche, él ha sido el que ha perdido las elecciones y tiene que dimitir, y eso lo dice Pablo Casado, lo dice la misma. Sí, y pide que no cambiará... piden públicamente, Pablo Casado pide la dimisión la misma noche después de las elecciones en su mensaje final después del resultado. Hombre, sí, no lo he leído. míralo en la hemeroteca, míralo en la Que hemeroteca. Pablo Casado haya pedido la división. Sí, una creo vez que, lo, salió. creo que la pidió antes. Y Creo que dijo Arrimada, que si sí. sacaba menos escaños Eso sí. tenía que dimitir. No, sí. Creo que dijo. Tampoco. Entonces, digo, a partir de ahí ya es. Pero vayamos al tema. Tema catalán. Lo que sí sabemos es que allí hay un conflicto de tres pares de nariz. Unos dicen, se creó por haberle cedido la educación. Yo creo que no. Fue por en un momento determinado hay un estatuto que se acuerda que tiene cosas que tiene el Estatuto de Andalucía, que tiene el Estatuto de Aragón, pero como no se llevó al Tribunal Constitucional, lo Como tiene... que se cambia el Tribunal Constitucional. El problema en 5 o 6 Que años. se cambia el Tribunal Constitucional, que eres jurista, se cambia el Tribunal Constitucional ahí. Hombre, Y entonces se que fue una modifica vergüenza, un estatuto que ya había Y sido la Liga de ratificado, Aragón para- que había sido votado en las Cortes y había sido aprobado en referéndum de los catalanes. Y se lleva allí y se modifica. Y crea el conflicto. Y se juntan dos gallos de pelea con este tema. El uno bajo el signo del constitucionalismo y el otro bajo el signo del estatuto conforme es. Se juntan Mas y Rajoy. Y en una situación donde había un 25, un 30% de independentistas, de golpe se convierte en un 40%. Y ahí, No, estás equivocado completamente. ¿cómo que Rafa, y lo ha dicho bien antes, perdieron, el Partido Socialista y el Partido Popular perdieron años antes esa mayoría. No, pero si eso, precisamente si te por estoy ese hablando, adoctrinamiento que había la gente. él está hablando de 2010, Mira, yo te estoy hablando de 2008. lo que hizo el partido- Al margen de eso, una vez que está el conflicto ahí, que incluso, pues bueno, hay un intento de quebrar el Estado. Hubo un intento. Claro, con el referéndum y con la declaración de independencia. Una ruptura total. Y lo apoyó el Partido Socialista. El No. 155. Hombre, claro, Lo por apoyaremos ahora. eso no entiende otras cosas ahora. Y entonces, Antes una de vez de eso, decir, esto está embroncado, con la gente en la cárcel, el otro en el exilio, el otro allí ¿hay alguna fórmula de... Vamos a profundizar a ver si hay alguna fórmula de arreglarlo?
Lo de ETA no había fórmula de arreglarlo. Y se empezó, y se empezó, y se empezó, y no había fórmula. Pero ¿cómo se arregló lo de ETA? ¿Cómo? Con la fuerza. Con la fuerza. con el diálogo. No confundas un tema con el otro. Con el diálogo dejamos las armas. Acuérdate la que Y se con el montó. diálogo, con las dos cosas. Los dos partidos unidos en un fin común. Claro. Destruir y terminar y derrotar a ETA. Y se derrotó. ¿Veis algún conato de intención de suavizar el ámbito político en las declaraciones que la señora Montserrat Bassá, No, diputada, hola. perdona que termine, Sí. que la señora Montserrat Bassá, diputada de RC, hace cuando dice públicamente, abrimos todo el mundo los periódicos y los telediarios, cuando dice y proclamó en el Congreso a voz en grito, leo textualmente, ¿me importa un comino la gobernabilidad de España? Sí. Es que antes digo, con mi hermana en la cárcel. Ya. comprenderán ustedes Bueno, ya, que- ya. Pero eso yo, desde el punto de vista humano, lo comprendo. Político no. Ya, pero es que ya lo que estaba haciendo era un Política, discurso político. Estaba en el Un discurso Congreso. político. Estaba en el Congreso. Partido, Es que estaba en- Por es que estaba en el Congreso. Yo Por eso lo que que no entiendo yo que lo que políticamente- Ya, por yo lo supuesto. que Por eso digo, yo hablo de lo que dijo en el que el Congreso de los propio Diputados. Rufián dijo Que no van a hacer nada por que- hablarlo, por supuesto. es Ellos decir, cuanto peor mejor. No, Eso es lo que están haciendo hace tiempo, ¿eh? por eso. Ya. Entonces, vamos a ver. Otra vez caer en la vamos trampa a dar esa, la ¿no? oportunidad a ver si. Sí, cayó en la trampa. Es sí. decir, Claro, yo a donde voy es- se dejó llevar. Vamos a dar la oportunidad. Pero de lo que sí estoy convencido es que aunque quiera Pedro Sánchez darle un referéndum, Que no puede. que no puede. Está la Constitución y eso va a ir enseguida a los tribunales. asegurando Es decir, que sí, que cuando, siempre ya cuando está bien, tanto, pero cuando digo tanto que- alarmamos con ese tema. Cuidado con es las decir, palabras, por- que las es carga el decir, diablo. Se las carga. Es decir, es que no puede. Si se le ocurre hacerlo, inmediatamente está el tema de los tribunales. No, por supuesto. Pues claro, El Partido Popular lo ha dicho y muy entonces, claramente, sí, claro. cualquiera que se intente saltar la Constitución en un tema como esos, inmediatamente lo va a llevar a Entonces, en ese Entonces, momento está rota la legislatura, sorprende según que se el asegure propio los notarios Gabriel todavía, Rufián. pero no. Cuidado. Entonces hay rotas más cosas. mintiendo. Entonces De hay tantas rotas, formas, ¿no? hay rotas más cosas. Entonces cuando se dice que Pedro Sánchez quiere un referéndum, que si lo que está haciendo allí, es decir, imaginemos que llegan a un acuerdo después de 2 años, ahí negociando y trapicheando y llegan a un acuerdo de un nuevo estatuto, porque lo de la España federal, eso con las mayorías que hay, eso es inviable, y llega y lo entiende uno y otro, bueno, pues vamos a llegar a un nuevo estatuto con competencias. ¿Qué es lo que marca la Constitución con respecto a eso? Que lo tiene que aprobar el Parlamento catalán Y el Congreso. y el Congreso, y luego someterlo a referéndum no de todo el país. ¿Cómo no? No. El estatuto no, el estatuto. Pero si es que no puede salir otra cosa. Bien. Pero RC Es está en decir, esa vía, en la de un nuevo estatuto, porque ellos no han Pues, dicho eso. pues esa es la que se No han va- dicho eso. No. Claro que no han dicho ni lo otro han dicho otra cosa. Gabriel Rufián dijo en el debate de investidura, si no hay referéndum de autodeterminación y no hay mesa de diálogo, no hay legislatura. No, Claro, ¿y dijo qué va- mesa de diálogo. qué va a decir? En ningún momento. Y referéndum, Eso lo ha dicho. referéndum, y No, referéndum bueno, sí. lo ha dicho a 2 días no, ha después. dicho sobre los Sí. acuerdos. Sí. Ha dicho, si no hay Pero bueno, que aunque lo dijera, consulta es sobre que los va a decir, acuerdos, van a que es lo que pone el justificar documento, el que ha dicho, Hombre. el que si no hay autodeterminación, no hay Torra. votación, ha sido el Torra. Torra, Ese claro. sí. Y ese ha votado que no. Ese ha votado lo mismo que los otros. No, O sea, perdona. sí, ha votado lo mismo. Perdona, Paco, perdona. Las razones no son las mismas, Espérate pero ha un votado lo momento, mismo. que Paco, por favor, te Paco. diga una cosa. Mira, sí, Rufián dijo efectivamente, no, pero no una vez, lo ha dicho 1000 veces, que si no hay autodeterminación no hay acuerdo. Pero a lo que voy, mira, tú estás, fíjate, es que hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas, porque tú llegas y dices, no, referéndum no se puede hacer porque no lo permite la Constitución. Claro. Perfecto, y te doy toda la razón. Pero, y dice, pero se puede aprobar un nuevo estatuto que el estatuto ese que lo legisle las Cortes, el Parlamento catalán, solo y exclusivamente. Bueno, lo que estás diciendo, y que los demás nos callemos, que no digamos ni pío a ese estatuto. Bien, le vas a dar la suficiente fuerza en ese estatuto para atacar la Constitución, porque si tú no la puedes impugnar, porque el Partido Popular impugnó ese estatuto porque era inconstitucional, vamos a ser claros, y como era inconstitucional,
tuvo que ir a un Que lo recurso. conoces exactamente igual que el Hombre, valenciano o el... No, perdona. No, el tribunal se pronunció y lo dijo. Tenía Pero que particular. tienen los mismos. Perdona un momento. Y los hemos leído. Lo que no Lo que podemos ha impugnado lo permitir, mismo. lo que no va a permitir tampoco el Partido Popular, ya os lo digo, es que por la puerta de atrás se trate de modificar una ley o se apruebe un estatuto en contra de la Constitución. Pues muy bien, cuando Eso llegue, es lo que no va a pues permitir. cuando llegue que lo haga, está perfecto. No, llegó, Claro. sí llegó y el Claro. tribunal resolvió y, y tuvieron que modificar varias cláusulas no, del... Primeramente se cambió el cambiarse. Eso fue lo primero que hizo mal. ¿Por dónde arrancó hoy ¿Por dónde arranca hoy? Historia, es que el tribunal lo primero que hizo Rajoy fue cambiarlo. Claro. Y después Gallardón... No tiene validez ese tribunal constitucional Claro que que... tiene validez como todo. Pero como Pero lo cambió Rajoy. Solamente estamos acabando Claro. seguimos Porque hablando. había un voto que no permitía la aprobación de... Seguimos Hombre, no, eso aprobó por mayoría. Mirad, seguimos hablando de eso. Seguimos hablando de eso. El Supremo mantiene a Junqueras en prisión, le ha inhabilitado definitivamente como eurodiputado y no pedirá suplicatorio al Europarlamento. ¿Esto va a beneficiar las relaciones Las relaciones entre RC y el gobierno de coalición PSOE-Podemos? Yo creo que sí. Porque yo Repito, creo que no le afecta. el Supremo mantiene, se sigue afirmando en que Junqueras siga en prisión y le inhabilita como eurodiputado. Y no va a pedir suplicatorio al Yo Europarlamento. creo que es un tema jurídico y que Junqueras está preocupa suficientemente más- asesorado para saber Ha sido preocupa más abogado. la situación. Me preocupa más una declaración esta mañana de Casado, y es que veta la reforma de los tribunales. ¿Has leído esta mañana esa? Esa es la que Esa yo- me preocupa más. Esa es lo que yo iba a decir. A nosotros lo que nos preocupa es que haya una Porque reforma ese es el origen en de donde todos se los metan a problemas. los amiguetes como jueces y magistrados en los Exactamente. tribunales. Rosa. Eso es lo que a mí me preocupa. Digo, tú que conocías al Rosa. ¿Eh? Al Rosa. Sí. Al del País Valenciano que fue consejero de justicia. En esto el único partido que ¿En el propuso... Constitucional o al otro? Sí. No, digo, O al de el famoso párrafo de la Gürtel, ¿no? Aquí con el... ¿Eh? o la de Menudo- Guadalajara. O la de Guadalajara. Con el y tú más y tú menos, el único partido que propuso que los jueces los eligieran los jueces fue Ciudadanos. Que fuera independiente el Poder Judicial del Poder Legislativo. El Bueno, único pues que lo yo- propuso fue Pues Ciudadanos. yo- Constitucional también es muy Tú conoces eso constitucional. poco. Soy funcionario de justicia. Eso es muy constitucional. Yo soy funcionario de justicia. Ojo con ese tema. Ya, mucho mejor que lo elijan los partidos. No, mejor los partidos no, buscar fórmulas. Parlamento. Pero eso, es decir, el Parlamento al final es el con resultado de los ciudadanos. Lo que no se es el puede resultado- poner en duda es un poder independiente como es un poder judicial. Diciendo de que el poder judicial ahora, porque tenga metido en la prisión a Junquera y a otros delincuentes, no. pues ahora encima decirle, es que los culpables son los jueces. Venga, hombre, por favor. No, los culpables son los Que tú han- sabes como yo la Son los extracción de los delincuentes, jueces. son los que han delinquido. Con un- Y estos señores han delinquido por sedición y están en prisión, ni más ni menos. Los- Y eso es la clave. No, por eso. culpables Y son entonces, los ¿por que qué se sigue eligen a hablando? los jueces ¿Quién- por quién- un criterio partidista, sea PSOE, sea PP. Pero da si no es igual. cuestión partidista Hombre, eso. hombre. Marchena no es ningún partidista, al contrario, es un tío ecuánime y tal. Y es el que los ha condenado también. Es que Señores, ha sido un verdadero placer. Ha sido un Nos hemos verdadero enredado placer. mucho con el tema catalán y con el tema de... Bueno, cada uno habéis dicho lo que habéis querido decir. Pero bueno, el tono ha sido Sí. bastante light, Light. bastante light, como, ¿no? Yo sé que os han quedado muchas cosas en el tintero. Como se corresponde con los sindicalistas que han pactado muchos convenios. Bueno, Con pues Marco Montero. Juan Antonio Mata, Rafael López Cabezuelo, Francisco Molinero, Cristian Cuerda, un verdadero placer. Gracias por venir aquí. Gracias por vuestro talante, gracias por vuestro compromiso y sabéis que tenéis las puertas de vuestra casa abiertas para decir lo que queráis y cuando queráis. Intentaremos hacer. Me han llamado de distintos sindicatos esta mañana personalmente que se habían enterado de que estás de Turia y me han dicho algún sindicato, no voy a decir el nombre, que por qué no venía también algún sindicalista a esta tertulia. Bueno, pues vendrá la semana que viene. No te voy a decir el nombre del sindicato, Juan Antonio. yo no voy a decir. Pues vendrá la semana que viene dos representantes de los dos sindicatos mayoritarios, en este caso, y vendrá también alguno de otro grupo político que quiera también venir, por cierto. Se les ha llamado a algún que otro grupo político del Ayuntamiento de Albacete para decir que vinieran en representación y han dicho que de momento que no. A veces, digo esto porque a veces lo que se vislumbra de lo que se ve cuando hacemos algún tipo de tertulia o entrevista, si no se explican las cosas, uno se piensa, los que están al otro lado de las pantallas, que nosotros nos traemos
arbitrariamente a quien queremos sin tener en cuenta que hay multitud de diversidad de opinión, como engrandece una democracia, que esto tampoco se entiende. Porque por suerte, más bien por desgracia, todos pensamos, yo lo he escrito muchas veces y tú lo sabes, Rafa, todos nos creemos en este país en poder de la razón absoluta. Todos. Esto es un hecho. Lo que pasa es que la historia al final determina, pues para bien o para mal, quién es el que al final más o menos puede llevar o no razón. Haremos, como este gobierno, ojalá y acabe además bien para todos los españoles, por supuesto. Pero como tiene mucho fleco y está cogido con alfileres, iremos hablando pues casi todas las semanas al respecto de lo que va aconteciendo y de que sea en definitiva, para bien de todos los españoles. Muchísimas gracias a los cuatro y a todos ustedes, gracias por seguirnos, muy amables.